Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Antes de comenzar, te pido que me ayudes con un like y suscríbete. Disfruta la historia de hoy. Jenny apoyó la frente contra el vidrio frío de la ventana del coche, ese mismo que debían turnarse con Daniel para llegar al trabajo. Las gotas de lluvia corrían por el cristal como lágrimas que nadie enjugaba, distorsionando el mundo exterior hasta convertirlo en manchas borrosas de color. Como nuestra vida, pensó, dentro de aquel vehículo apagado, con el olor a café derramado y a tapicería gastada, cada detalle le recordaba lo lejos que estaban de los sueños que alguna vez compartieron. La casa, diminuta y siempre desordenada, se sentía más como una celda que como un hogar. Las facturas apiladas en la mesa de la cocina, algunas con sellos rojos de urgente, eran testigos mudos de sus fracasos. Y Daniel ya ni siquiera la miraba como antes. Ella recordaba los primeros años, cuando su risa resonaba en cada rincón y sus manos se buscaban incluso en el silencio. Ahora, los días se arrastraban entre murmullos cortantes y noches en las que el único sonido era el tic-tac del reloj de la pared, contando los segundos de una condena que ninguno se atrevía a nombrar. ¿Qué quieres para cenar? La voz de Daniel, plana, sin entonación, llegó desde el sofá, donde elogiaba el periódico sin verdadero interés. Jenny cerró los ojos. Podría decirle la verdad. Podría gritar, quiero salir de aquí. Quiero respirar. Quiero sentir algo que no sea esta agonía lenta. Pero en lugar de eso, como tantas otras veces, respondió, lo que sea. Y así, una noche más, el silencio se instaló entre ellos, pesado como una losa. Afuera, la lluvia seguía cayendo. ¿Qué quieres para cenar? Preguntó él desde el sofá, sin levantar la vista del teléfono. Lo que sea, respondió Jenny, sintiendo el nudo en la garganta. Era siempre lo mismo. La rutina los había consumido, convirtiendo su amor en cenizas. Los ataques de ansiedad llegaban como ladrones en la noche, en medio de una reunión de trabajo, en el pasillo del supermercado o acostada junto a Daniel en esa cama que ya no sentía como suya. De repente, el mundo se estrechaba hasta convertirse en un túnel oscuro, y su corazón latía con tal fuerza que creía que los demás podían oírlo. El baño de mujeres en su trabajo se convirtió en su refugio clandestino. Jenny se encerraba en el último cubículo, ahogando los jadeos en un puño, mientras el sudor frío le recorría la espalda. A veces, cuando el pánico era demasiado fuerte, se arrastraba hasta el espejo del lavabo, apoyando las manos temblorosas sobre el mármol helado. Su reflejo, ojos vidriosos, labios partidos, piel cetrina, la observaba desde el otro lado como un recordatorio de lo que se estaba convirtiendo, una extraña en su propia vida. No puedo más, pensaba, clavando las uñas en las palmas de sus manos hasta dejar marcas crescents. Esto no es vivir. Esto es morir en cámara lenta. Fue en una de esas noches especialmente negras, cuando el frío del suelo del baño se le metía en los huesos a través del delgado vestido de oficina, que su mirada se posó en el botiquín de medicinas. Allí, en ese pequeño armario blanco, estaban los ansiolíticos que el médico le había recetado meses atrás. Un puñado, susurró su mente traicionera, y todo terminaría. No más facturas atrasadas, no más silencios que cortan como cuchillas, no más despertar cada mañana con este vacío que se expande en el pecho. Extendió la mano, sintiendo el plástico del frasco bajo sus dedos. Era tan fácil, tan terriblemente fácil, pero entonces, desde algún lugar profundo de su ser, surgió un pensamiento claro, como un rayo de luz en la tormenta. No, esto no es como termina mi historia. Con un sollozo que le quemó la garganta, Jenny dejó caer el frasco de vuelta al botiquín. Se quedó allí, temblando en el suelo, mientras las lágrimas limpiaban el maquillaje. Mientras conducía a casa en el coche que compartían, pasó por delante de un motel con un letrero de neón parpadeante. Por primera vez en meses, sintió algo distinto al miedo o la desesperación, una chispa de posibilidad. Al día siguiente aceptó la invitación a la cena de empresa, y cuando Alejandro le susurró al oído, por primera vez en mucho tiempo, Jenny no sintió que se estaba ahogando, sintió que volvía a respirar. La cena de Navidad de la empresa era un espectáculo de falsos brillos y sonrisas calculadas. El salón del hotel, decorado con guirnaldas doradas y centelleantes luces blancas, olía a perfume caro y a canapés recalentados. Jenny se ajustó el vestido negro, comprado en rebajas para la ocasión, mientras observaba cómo sus compañeros brindaban con copas de vino que nunca parecían vaciarse, sus carcajadas demasiado altas para ser genuinas. Ella estaba sentada en un rincón, jugueteando con su smartphone para evitar conversaciones, cuando una presencia a su izquierda hizo que alzara la vista. Alejandro, el nuevo gerente de ventas recién llegado de la sede central, se deslizó en la silla junto a la suya con la elegancia de quien está acostumbrado a ocupar espacios sin pedir permiso. ¿Por qué alguien como tú está sola en Navidad?
preguntó, haciendo girar su copa de whisky entre dedos largos y cuidados. Su voz tenía ese tono de confianza que solo dan los años de salir siempre ileso. Jenny sintió como la música ambiental, los murmullos de la fiesta, todo parecía desvanecerse cuando él se inclinó hacia adelante. El aroma de su colonia, notas amaderadas con un toque cítrico, se mezcló con el calor del alcohol en su aliento cuando sus labios rozaron su oreja. Desde que llegué, no puedo dejar de mirarte. El susurro le recorrió la columna vertebral como una corriente eléctrica. No eran las palabras en sí, segaramente repetidas a otras en otras cenas. Por primera vez en años, alguien la miraba no como la esposa de Daniel, no como la empleada eficiente, sino simplemente como Jenny, una mujer. Su pulso se aceleró cuando notó la mirada de Alejandro recorriendo su escote, deteniéndose en sus labios pintados de rojo oscuro. En ese instante, todo su mundo se redujo al espacio entre sus cuerpos, a la promesa tácita en el aire. «¿Sabes lo hermosa que eres cuando te ruborizas?», añadió él, quitándole suavemente el teléfono de las manos para reemplazarlo con su copa. Sus dedos se rozaron deliberadamente, y Jenny no apartó los suyos. En la mesa principal, el director general brindaba por el éxito del año. Las luces parpadearon, el champán fluyó, y Jenny supo, con una certeza que la asustó, que esta noche nada volvería a ser igual. Alejandro le ofreció un cigarrillo en el balcón vacío después de la cena. Mientras lo encendía para ella, la llama del encendedor iluminó sus facciones afiladas, la cicatriz apenas visible en su mentón, la intensidad de sus ojos oscuros. Jenny aspiró el humo, sintiendo como el frío de diciembre contrastaba con el calor que ahora le quemaba por dentro. «Tengo una habitación aquí arriba», dijo él sin mirarla, como si comentara el clima, «por si quieres escapar de todo esto». Y en ese momento, Jenny no pensó en Daniel esperándola en casa, ni en las facturas sin pagar, ni en la depresión que la había consumido durante meses. Solo sintió el vértigo de la posibilidad, el dulce terror de ser deseada, de ser dueña de su propio cuerpo y sus decisiones por primera vez en años. Cuando asintió con la cabeza, no fue solo hacia una habitación de hotel a la que se dirigía, era hacia un punto de no retorno que, en el fondo, sabía que llevaba años anhelando alcanzar. Los encuentros con Alejandro se convirtieron en una adicción clandestina, cada uno más arriesgado que el anterior. Jenny aprendió rápidamente el ritual. Riviera, que olían a cloro barato y a cigarrillos viejos. Pagaba en efectivo, siempre. Llegaba primero y se iba última. Borraba los mensajes de su teléfono con dedos ágiles, pero las palabras de Alejandro quedaban grabadas a fuego en su piel. Cada mentira era una losa más en la espalda de su matrimonio. «Tengo una reunión de trabajo. Voy a casa de Marta». El coche se averió. Las excusas florecían en sus labios con una facilidad que la asustaba. Daniel las escuchaba en silencio, sus ojos antes llenos de amor ahora reducidos a dos piedras grises que la escrutaban. Jenny notaba cómo su mirada se detenía en el nuevo perfume que usaba, en la ropa interior de encaje que ya no era para él, en las marcas de amor que intentaba ocultar con maquillaje. Una noche particularmente fría de enero, llegó a casa con los labios hinchados y el pelo revuelto. Daniel estaba sentado en la cocina, una cerveza vacía frente a él, el reloj marcando las 2:17 de la mañana. «¿Dónde estabas?», preguntó, y su voz sonó como el crujir de hielo bajo una bota. Jenny sintió el sabor a Alejandro aún en su boca cuando respondió, «trabajando», pero esta vez, su voz se quebró. Una grieta minúscula, apenas perceptible, pero suficiente. Daniel se levantó tan rápido que la silla cayó al suelo con un estruendo. «¿En serio?», escupió, avanzando hacia ella. Jenny retrocedió instintivamente, golpeando la pared con la espalda. «¿A qué puto trabajo huele a sexo y a mentiras?». El aire se espesó. Jenny podía ver en sus ojos que ya lo sabía todo, que había revisado sus cosas, que había llamado a su trabajo, que llevaba semanas siguiéndola. Pero lo peor no era la ira en su rostro, sino el dolor crudo, primitivo, de un hombre que veía su mundo desmoronarse. «Daniel, yo», empezó, pero las palabras murieron en su garganta. ¿Qué podía decir? ¿Qué estaba perdida? ¿Qué necesitaba sentir algo, aunque fuera equivocado? ¿Qué lo amaba? Con un movimiento brusco, agarró su chaqueta y salió, dejando la puerta abierta de par en par. El viento frío de la noche entró como un ladrón, arrastrando consigo los últimos fragmentos de lo que alguna vez habían sido. Jenny se dejó caer en el suelo, abrazando sus rodillas. En su bolso, el teléfono vibró. Era Alejandro. «¿Vienes mañana?», decía el mensaje. Por primera vez, la idea de verlo no le produjo mariposas en el estómago, sino un vacío aún más profundo. Pero ya no había vuelta atrás. Las mentiras habían echado raíces demasiado profundas, y ahora eran las únicas cosas que crecían en el jardín marchito de su matrimonio. Al día siguiente, cuando Daniel regresó, encontró las llaves de la casa sobre la mesa de la cocina. Jenny ya se había ido. El divorcio no fue un proceso,
fue una ejecución pública. Los abogados se convirtieron en verdugos, intercambiando documentos legales como golpes bajos. Cada posesión que alguna vez compartieron, el sofá donde se besaron por primera vez, la vajilla que heredaron de su abuela, incluso la vieja cafetera que preparaba el café demasiado cargado, se transformó en un campo de batalla. Pero la guerra verdadera se libraba fuera de los tribunales. En el supermercado, las miradas se clavaban en su espalda mientras pasaba por los pasillos. Ahí va la zorra que destruyó su matrimonio, susurraba la cajera a la clienta siguiente, fingiendo no ver cuando Jenny se acercaba con su carrito medio vacío. Los domingos en la iglesia, donde antes saludaba a sus vecinos, ahora recibía sonrisas frías y asientos vacíos a su alrededor. El padre Ramírez, que alguna vez los había casado, evitaba su mirada durante la comunión. En Facebook, las publicaciones pasivo-agresivas de sus examigas florecían como hongos venenosos. El que siembra vientos cosecha tempestades, compartía Marta, junto a una foto de Daniel ayudando en el refugio de Sobre su nuevo departamento, solo había silencio. Hasta su propia madre le dio la espalda. ¿Cómo pudiste hacerle esto a Daniel? Le espetó durante la única visita que toleró, sirviendo el té con manos que temblaban de rabia. Él te daba todo. Jenny quiso gritar. Quiso decirles a todos que todo era una cárcel de expectativas incumplidas y sueños aplazados, que todo eran noches enteras llorando en el baño mientras Daniel roncaba en la habitación, que todo era una lenta muerte emocional disfrazada de matrimonio perfecto, pero las palabras se atascaban en su garganta. Alejandro, ahora su nueva vida, tampoco entendía. ¿Por qué te importa lo que digan? Preguntaba mientras mezclaba cócteles en su moderno apartamento. Al final, somos felices, ¿no? Jenny asentía, fingiendo no notar cómo su mirada ya empezaba a perderse en otras mujeres durante las fiestas, fingiendo no ver los mensajes que aparecían en su teléfono cuando él dejaba el baño. Una tarde, mientras limpiaba el polvo de los pocos recuerdos que había logrado llevarse, encontró una foto de su boda. Ella y Daniel sonreían frente a una torta de 3 pisos, sus ojos brillando con un futuro que nunca llegaría. En el reflejo del cristal, Jenny vio a la mujer que era ahora, más delgada, con mejor ropa, el cabello teñido de un rubio más caro, pero sus ojos eran los mismos de esas noches en el baño del trabajo. Los rumores tenían razón en una cosa, sí había escapado, pero lo que nadie sabía, lo que ella misma apenas comenzaba a entender, era que no había escapado hacia algo, sino de la persona en la que se había convertido dentro de ese matrimonio. El problema era que, al salir corriendo, se había dejado tantas partes de sí misma en el camino que ahora no sabía quién era la mujer que quedaba. Afuera, el viento movía los árboles del complejo de departamentos. En algún lugar, alguien reía. Jenny dejó pero en el silencio de su nueva vida, a veces el sonido más fuerte era el eco de todo lo que había perdido para conseguirla. Los primeros meses con Alejandro habían sido como vivir dentro de un sueño de lujo. Fin de semanas en casas de playa con piscinas infinitas, cenas en restaurantes donde el menú no tenía precios, noches de pasión en suites de hotel con sábanas más suaves que cualquier piel humana. Alejandro le compraba vestidos que costaban más que su renta mensual de antes, joyas que brillaban tanto como sus promesas, y sobre todo, le daba esa sensación vertiginosa de ser deseada, admirada, envidiada. Pero esa noche, mientras se preparaba para otra fiesta corporativa en el ático del Hotel W, algo cambió. El vestido rojo de seda, el favorito de Alejandro, le quedaba perfecto, sus tacones altos hacían que sus piernas parecieran interminables, y sin embargo, cuando levantó su teléfono para revisar la hora, un mensaje anónimo apareció como un cuchillo en la pantalla. No eres la única, ¿sabes? Pregúntale sobre el viaje a Miami la semana pasada. Pregúntale por el collar de perlas que le compró a otra. Tu vestido rojo le recuerda a ella. El aire se le cortó en la garganta. Las letras bailaban frente a sus ojos mientras su mente reconstruía todas las piezas que había ignorado, las llamadas que Alejandro atendía en otra habitación, los viajes de negocios repentinos, su nueva obsesión por ciertos restaurantes que antes odiaba. ¿Lista, amor? La voz de Alejandro resonó en la puerta del vestidor. Jenny alzó la vista y lo vio allí, impecable en su traje azul marino, el reloj de oro que ella le había regalado brillando en su muñeca, su sonrisa perfecta como siempre. Pero ahora, por primera vez, vio más allá de la fachada, la forma en que sus ojos se posaron medio segundo más de lo necesario en su escote, como evaluando una inversión. La manera calculada, respondió Jenny, forzando una sonrisa mientras dejaba el teléfono boca abajo en el tocador.
Alejandro le extendió la mano, pero cuando sus dedos se entrelazaron, Jenny no sintió la electricidad de antes, sino la misma frialdad que había sentido al tocar las llaves de su casa abandonada. Mientras salían del departamento, su risa sonó hueca en el ascensor de mármol. En el coche deportivo de Alejandro, con la ciudad brillando como un collar de luces a sus pies, Jenny miró por la ventana y se vio reflejada en el cristal, una mujer hermosa, perfectamente peinada, con labios carmesí y ojos vacíos. La misma mujer que había visto en el espejo del baño de su antigua casa, solo que ahora el marco era más lujoso. Alejandro puso su mano en su muslo, como siempre hacía, pero esta vez Jenny sintió náuseas, porque en ese momento entendió la verdad más cruel de todas: había cambiado una prisión por otra. La diferencia era que ésta tenía paredes doradas y barrotes invisibles, pero seguía siendo una jaula al fin. Y lo peor era que, en algún lugar de la ciudad, había otra mujer vistiéndose para una fiesta, recibiendo mensajes anónimos, preguntándose si era la única. El coche aceleró hacia la noche, llevándola a otra fiesta donde todos la envidiarían, donde brindarían por su amor, donde fingiría ser feliz. Y por primera vez desde que había dejado a Daniel, Jenny supo con certeza que estaba exactamente donde merecía estar. 1 año, 12 meses, 365 días. El tiempo suficiente para que el brillo de la nueva vida se desvaneciera como el dorado barato de un reloj de imitación. Alejandro no había sido siquiera original en su traición. Una practicante de 22 años, recién salida de la universidad, con risa de campanita y una colección de blusas que siempre parecían quedarle un tamaño más pequeño de lo necesario. Jenny los había descubierto por accidente, llegando donde él le había propuesto dejar a Daniel. La escena tenía un cruel sentido poético. Ahora, sentada en la barra del rincón perdido, un antro de mala muerte que olía a cerveza derramada y derrota, Jenny observaba su reflejo en el espejo manchado detrás de los licores. El whisky de mala calidad le quemaba la garganta, pero el dolor era reconfortante, auténtico. En el cristal, una mujer de 30 y tantos la miraba con ojos cansados. El rubio caro se había vuelto a teñir, pero las raíces oscuras asomaban como verdades incómodas. El vestido negro, aunque elegante, colgaba un poco holgado de sus hombros. ¿Valió la pena?, susurró, y su voz se perdió entre el murmullo de borrachos y el sonido de los cubos de hielo chocando contra el vidrio. Nadie respondió, ni siquiera su propio reflejo. En algún momento había borrado el número de Daniel de su teléfono, pero no de su memoria. Un amigo en común le había contado que se había mudado a Seattle, que trabajaba para una startup de tecnología, que parecía bien. La palabra le había dolido más de lo esperado. Bien, como si él hubiera encontrado la manera de seguir adelante mientras ella seguía atrapada en este purgatorio de arrepentimiento y orgullo herido. Afuera, la lluvia golpeaba los cristales sucios del bar, dibujando caminos líquidos que recordaban a las lágrimas que ya no podía llorar. Una pareja joven entró corriendo, riendo mientras se sacudían el agua de la ropa. La chica llevaba el pelo mojado pegado. Jenny apartó la vista. El barman, un tipo calvo con tatuajes hasta los nudillos, le sirvió otro whisky sin preguntar. Ella asintió con gratitud. En este lugar, al menos, nadie la juzgaba. Nadie sabía su historia. Nadie la señalaba como la mujer que lo dejó todo por un hombre que la cambió por una versión más joven. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo, sintiendo el sobregastado que llevaba allí desde hacía semanas. La carta de disculpas que nunca enviaría. Las palabras que Daniel merecía leer pero que ella no tenía el valor de entregar. El hielo de su vaso se derritió lentamente, diluyendo el alcohol como el tiempo había diluido sus certezas. Tal vez nada había valido la pena. Tal vez todo había sido un error. O quizás, solo quizás, este dolor era el precio necesario por haber tenido el coraje de escapar de una vida que la estaba matando. Jenny terminó su trago de un sorbo, dejó un billete sobre la barra y se abrochó el abrigo. Afuera, la lluvia seguía cayendo, lavando las calles, limpiando las aceras, llevándose los restos de otro día hacia las alcantarillas. Mañana sería otro día, otro intento, otra oportunidad para reconstruirse a sí misma, esta vez sin prisiones doradas ni amores fáciles. Pero por esta noche, caminaría bajo la lluvia, sintiendo el agua fría mezclarse con las lágrimas calientes, preguntándose si